Hola y bienvenidos a la lección de hoy sobre el Seminario de Interpretación Bíblica que les trae el Instituto de Investigación Bíblica BRI. Se une a nosotros el Dr. Frank Hazel, director asociado del BRI. Hola, Dr. Hazel. ¿Qué vamos a aprender hoy? Sí, el tema de hoy es un tema fascinante y tiene que ver con la hermenéutica bíblica interna. La forma bíblica interna que los escritores de la Biblia usan en la propia Biblia, como se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este ha sido un tema de intensos estudios, algunos muy recientes. Ha sido objeto de una intensa controversia y varias opiniones diferentes al respecto. Y muchas personas se preguntan, ¿los escritores del Nuevo Testamento realmente están usando el Antiguo Testamento de forma apropiada? ¿O están leyendo algo que en realidad nunca estuvo allí? Entonces, eso plantea la pregunta. ¿Están usando los textos incorrectos para respaldar la teología correcta? ¿Están usando el Antiguo Testamento de una manera que realmente le da un significado diferente al que habían pretendido los escritores originales? ¿Quién será el académico que presentará el tema de hoy? El Dr. Richard Davidson, de la Universidad de Andrews, es un experto en eso. Ha escrito su tesis doctoral sobre tipología bíblica, abordando esa cuestión, y desde entonces lo ha tratado con gran detalle. Es uno de los mejores eruditos bíblicos que tenemos en nuestra Iglesia para tratar este tema concreto. Y revela la asombrosa precisión de los escritores bíblicos al usar material bíblico. También muestra que no han citado pasajes fuera de contexto, sino que han visto, de manera muy perspicaz, cuando el punto que querían explicar ya ha sido abordado por otro autor bíblico. De modo vemos que la Biblia es realmente un libro confiable que revela lo que el mensaje bíblico realmente quería decir. Deseo que Dios le bendiga ricamente a medida que aprende algunas ideas nuevas y fascinantes sobre la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y cómo los escritores bíblicos han citado otros materiales bíblicos. Estamos de vuelta y conmigo está el Dr. Richard Davidson para enseñarnos sobre la hermenéutica bíblica interna, el uso de las escrituras por parte de los escritores bíblicos. Bienvenido, Dr. Davidson. En primer lugar, ¿qué es la interpretación bíblica interna? La hermenéutica bíblica interna, o la interpretación interna bíblica, es simplemente el uso de las escrituras anteriores por escritores bíblicos posteriores. Ahora bien, solíamos hablar del uso del Antiguo Testamento por los escritores del Nuevo Testamento, pero en las últimas décadas se ha comprendido cada vez más que los escritores posteriores del Antiguo Testamento también citaron a los primeros escritores del Antiguo Testamento. Así que ahora usamos este término más amplio, hermenéutica bíblica interna, para ver cómo los escritores bíblicos posteriores del Antiguo Testamento o del Nuevo se refirieron y usaron las escrituras anteriores. ¿De qué maneras diferentes utilizan los escritores bíblicos posteriores la escritura anterior? He encontrado 7 formas principales y permítanme describirlas brevemente aquí. Voy a ir una por una y a hablar un poquito sobre cada una de ellas, igual que hicimos en el capítulo del libro del BRI. La primera forma en la que los escritores bíblicos usaron las escrituras anteriores fue en lo que yo llamo una historia continua del pueblo de Dios. En otras palabras, esta extensión de la historia bíblica se describe con precisión a lo largo de las escrituras posteriores. Por ejemplo, tenemos la historia del Éxodo. Estoy escribiendo un comentario sobre el libro del Éxodo y estoy descubriendo que prácticamente todos los libros posteriores del Antiguo y del Nuevo Testamento aluden y vuelven, de alguna manera, al Éxodo,
y hacen una descripción precisa del mismo sistemáticamente. Esa es la primera forma importante en la que los escritores bíblicos tardíos usan la historia continua temprana del pueblo de Dios. La segunda forma son citas y alusiones. Ahora bien, una cita es una cita directa de un pasaje del Antiguo Testamento, claramente reconocible por su paralelismo verbal, claro y único. Así que sabemos qué son. Usamos citas todo el tiempo y en el Nuevo Testamento hay alrededor de 300 citas diferentes del Antiguo Testamento. Una alusión es más indirecta. Es una referencia indirecta a los pasajes del Antiguo Testamento donde la palabra no se cita directamente, no se aparece el pasaje directamente ni se reproduce. Y tenemos hasta 4.000 alusiones al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y también muchas citas y alusiones en el Antiguo Testamento de los escritores posteriores del Antiguo Testamento a los escritores anteriores. Así que hay muchas citas y alusiones que se dan en la hermenéutica bíblica interna. Una tercera manera son los términos teológicos claves, así que tenemos términos como pacto, creación, remanente, templo, santuario, justicia, justificación, simiente. Y en este capítulo rastreo algunos de estos términos teológicos empleados por escritores posteriores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Especialmente me centro en la simiente mesiánica, que aparece mencionada ya en Génesis 3:15, y luego descubrimos este énfasis en la simiente a lo largo de los escritos posteriores del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, existen estos términos teológicos clave. Una cuarta forma en la que los escritores bíblicos posteriores usan las escrituras previas son los temas principales, la unidad de los temas principales que se mueven a lo largo de las escrituras. Así que los temas teológicos clave incorporan a menudo el término teológico. Tenemos el tema de la creación, encontramos la palabra creación, pero también tenemos el tema, el motivo de la creación y del pacto. De nuevo, a veces encontramos la palabra pacto y a veces una discusión sobre el pacto sin usar la palabra en sí. Así que este tema del pacto recorre toda la escritura. También la sexualidad humana, el sábado y la ley bíblica. Y el gran conflicto, el tema del conflicto cósmico, el tema del Mesías y la salvación, el plan de la salvación y la escatología, los últimos días y mucho más. Y he estudiado algunos de estos temas clave en este capítulo que se encuentra en el libro de hermenéutica. Esa es la cuarta forma, la unidad de los temas principales. Quinta forma es la tipología. Ahora bien, ¿qué es la tipología? Me refiero a la tipología bíblica, porque tenemos todo tipo de tipologías, tipología arqueológica, pero esta es la tipología bíblica. Es el estudio de personas, eventos o instituciones del Antiguo Testamento, mayormente, que Dios ha diseñado divinamente para prefigurar o señalar su cumplimiento en el tiempo del fin en Cristo o en las realidades del Evangelio ocasionadas por Cristo. Entonces, por ejemplo, Adán es el tipo de Cristo, y eso se menciona en el capítulo 5 de Romanos, y el diluvio es un tipo de Cristo y de la Iglesia mencionada en Primera de Pedro. Y tenemos muchos otros tipos en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos son José y el Éxodo y Moisés, Josué, el santuario, David, Salomón, Elías, Eliseo, el profeta Jonás y el profeta Ezequiel e incluso Ciro. Y la caída de Babilonia histórica es un tipo de la caída antitípica de la Babilonia espiritual en el libro de Apocalipsis. Y por último, pero no menos importante, Esther es un tipo de Cristo. Por lo tanto, en este capítulo examino la tipología del Éxodo, en particular, cómo el Nuevo Testamento ve a Jesús en su vida. ¿Es su experiencia un nuevo Éxodo? Jesús es el nuevo Éxodo, y la tipología del Éxodo avanza a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, la tipología es una quinta forma en la que los escritores bíblicos posteriores usan las escrituras previas. Y luego hay una sexta forma, es una promesa o predicción. Casi el 30% del Antiguo Testamento
es profecía predictiva, y eso ni siquiera incluye las numerosas promesas del Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia. Y en el capítulo que escribí, mi enfoque específico giró en torno a las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y descubrí que en realidad todo el Antiguo Testamento, por la forma en la que está estructurado, se encuadra en un marco mesiánico escatológico. Todo el Antiguo Testamento nos impulsa hacia Jesús, llevándonos hacia el Mesías. Y cada libro del Antiguo Testamento tiene alguna referencia o alusión mesiánica que nos dirige hacia Jesús. Hay casi 400 profecías específicas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y más adelante, en este resumen, veremos una de ellas. Vamos a ver Isaías 7:14 como un ejemplo práctico de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Así que promesa, predicción y cumplimiento. Esa es la sexta forma en la que vemos el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entre los escritores bíblicos posteriores y su uso de las escrituras anteriores. La última es el panorama general de las escrituras. Encontramos en las escrituras desde las primeras páginas, en esos 3 primeros capítulos de Génesis, encontramos lo que los eruditos llaman la introducción a la Biblia, en la que tenemos el gran tema central, el panorama general de lo que sucederá en las Escrituras, resumido en las 7 facetas de ese diamante de la Escritura. Y esas 7 facetas son las siguientes. Número 1, creación, y el diseño de Dios para la creación. Génesis 1 y 2. Y luego, en Génesis 1 y 2, también se enfoca no solo en la creación, sino en el carácter del Creador, el Dios Creador. Y aparece descrito como Elohim, este Dios todopoderoso y omnipotente, y luego también se le describe en el capítulo 2 como Yahvé, el Dios del pacto, el Dios íntimo que desciende para relacionarse con nosotros. Así que este es el segundo tema principal, o faceta de este diamante de la Biblia. Y luego, en el capítulo 3, encontramos el surgimiento del conflicto moral cósmico referente al carácter de Dios. Satanás viene siseando como una serpiente y le dice a Eva, ¿de verdad se puede confiar en Dios? No, no puedes confiar en Dios. Y siembra dudas sobre el carácter de Dios. Eso provoca la caída de Eva y la de Adán, y como consecuencia de ello, esta gran controversia está inundando el mundo. Pero luego, en cuarto lugar, en Génesis 3:15, encontramos esta promesa del Evangelio, el plan de salvación centrado en Jesús, quien vendrá y morirá por nosotros, la simiente mesiánica. Y quinto, se señala específicamente que Él morirá en nuestro lugar. Allí está esa serpiente venenosa y Él pisará su cabeza con su pie descalzo. Y Él, por así decirlo, recibirá el veneno que nosotros deberíamos haber recibido, mientras que nosotros recibiremos la vida que Él merecía. Así que Él muere en nuestro lugar, muere como nuestro sustituto. Y luego también en Génesis 3:15 encontramos el final del conflicto cósmico. Descubrimos que la cabeza de la serpiente será aplastada. El mal se acabó. Se terminó y nosotros viviremos por la eternidad la maravillosa experiencia del jardín del Edén, como antes de que ocurriera el pecado. Y el escenario detrás de todo esto es el santuario. El gran conflicto comenzó en el santuario celestial. Ahora, Jesús está resolviendo el gran conflicto en el santuario celestial. Pronto entraremos en ese santuario celestial y estaremos allí por la eternidad. Así que ese es el panorama general de las Escrituras y se desarrolla desde el Génesis hasta el Apocalipsis de manera tan hermosa y tan unificada que entrelaza toda la Biblia. He descubierto que los escritores bíblicos posteriores no usan una imaginación fantasiosa o una exégesis errónea ni tergiversan las Escrituras, sino que son sensibles y fieles a los contextos originales, incluso que, bajo inspiración, revelan un significado adicional de esos pasajes para su propio tiempo y para nuestro tiempo. Así que toman esas escrituras, son fieles a su significado original y entonces desarrollan su significado aún más para la gente de su tiempo y para nosotros hoy en día. ¿Cuál es la cuestión principal en el debate académico sobre la interpretación bíblica interna?
La pregunta fundamental es esta. ¿Los escritores bíblicos posteriores permanecen fieles al contexto original en su uso de las escrituras anteriores? Como has señalado, hay muchos académicos críticos que afirman que los escritores bíblicos posteriores no hicieron una hermenéutica sólida, una exégesis profunda, sino que torcieron las escrituras, que las interpretaron a través de la perspectiva de Cristo, mirando atrás e imponiendo su propio significado a las escrituras, y que en realidad no podemos confiar en la forma en la que los escritores del Nuevo Testamento usan las escrituras y que tenemos que usar métodos diferentes a los que ellos emplean. Ese es el problema fundamental. ¿Son los escritores posteriores fieles a los textos originales a los que hacen referencia o no? ¿Qué hay de los escritores del Antiguo Testamento? ¿Usaron la interpretación bíblica interna? Sí, esa es una buena pregunta. Y de hecho, mi hija, que también enseña el Antiguo Testamento, es parte de un grupo de estudio que está estudiando la forma en la que los escritores tardíos del Antiguo Testamento usaron los primeros escritos del Antiguo Testamento. Y están llegando a la misma interesante conclusión, que los escritores posteriores del Antiguo Testamento estaban en sintonía con los primeros escritos. Conocían esas escrituras previas, conocían la Torá, conocían los libros de Moisés, y sus escritos se basan en ellos y muestran nuevas aplicaciones para ellos, pero se mantienen fieles a ellos. Y así tenemos muchas ilustraciones. En el capítulo he ofrecido algunos ejemplos prácticos en los que ese es el caso, en los que los escritores posteriores al Antiguo Testamento reconocen su significado y muestran sus implicaciones. Así que no solo comprenden lo que dicen las palabras, sino que comprenden el significado de esas palabras y muestran que ese significado todavía es aplicable a nosotros hoy. El mayor problema que surgiría, si eso fuera cierto, es que entonces nos daríamos cuenta de que la Biblia no es una unidad. La Biblia sería tan solo piezas que no estarían en armonía entre sí, que se contradecirían entre sí. Y luego, en última instancia, creo que tendríamos que concluir que no fue el mismo Espíritu Santo el que inspiró toda la Biblia, porque si tenemos el mismo Espíritu Santo que está inspirando la Biblia, el Espíritu no se contradice. Y así, incluso cuando guía a otros escritores de la Biblia a tal vez ver cosas nuevas o a descubrir más, no los haría ver cosas que están en contradicción con lo anterior. En realidad, lo que está en juego es la unidad de las Escrituras. Pero creo que hay algo aún más importante en juego, y eso es cómo interpretamos las Escrituras, qué principios usamos para interpretar las Escrituras. Y tenemos todo tipo de personas. Tengo una lista de 50 personas y formas diferentes de interpretar las Escrituras hoy en día. Está la interpretación feminista, está la interpretación queer, la interpretación gay, la interpretación africana o afrointerpretación, y todas tienen enfoques diferentes, y todos afirman que el suyo es el que deberías tener en cuenta. ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? ¿Cómo se debe interpretar la Biblia? Pero si los propios escritores de la Biblia muestran el camino hacia una interpretación verdadera y válida, entonces podemos obtener nuestros principios no de la sociología o de la ciencia o de algo externo a la Biblia. Realmente podremos obtener los principios de las propias Escrituras, por lo que tendremos un control sobre la interpretación hermenéutica adecuada. Así que eso para mí es muy emocionante. Y no siempre tuve eso cuando era más joven. Me enseñaron que la Biblia no nos dice cómo interpretarla, que teníamos que obtener los principios de otra parte. Y yo me tragué esta idea crítica de que no se puede confiar en la forma en la que la Biblia trata con el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, tengo que decirte que a lo largo de los años, a medida que he ido viendo más y más evidencias de que la Biblia es fiel en su interpretación, eso ha reconfortado mi corazón. He tenido esa experiencia de un corazón ardiente, igual que los discípulos en el camino de Emaús, al ver que Jesús mismo, cuando iba de camino a Emaús, les dijo: ¿no habéis leído lo que está escrito en la ley y en los profetas y en los escritos acerca de mí? Y luego Jesús abrió las Escrituras unidas y les mostró a Jesús mismo, al Mesías, de principio a fin. Así que Jesús vio esta unidad y apenas empieza a vislumbrar esa hermosa unidad que Él reveló a los discípulos. Y creo que tendremos toda una vida, una eternidad para estudiar esto y ver los más profundos niveles de unidad que ahora apenas hemos comenzado a vislumbrar.
¿Quiénes fueron estos escritores del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son algunas de sus credenciales? Eran teólogos de pleno derecho. Escudriñaban y proporcionaban exposiciones y aplicaciones de las Escrituras complejas y absolutamente hermosas. Y los académicos, al estudiar más de cerca a los profetas, se quedan asombrados. Están impresionados al ver cómo los profetas entendieron los primeros escritos de la Torá y citan la Torá en los lugares más insólitos. Jonás, de todos los lugares, comienza a orar a Dios y a citar los salmos en el vientre del gran pez. Casi toda su oración es una cita de diferentes salmos, así que conocía los salmos, se los sabía de memoria y los recordó en ese momento de angustia en el fondo del océano. Y Amós, Oseas e Isaías están repletos de los primeros escritos del Antiguo Testamento. Y lo mismo ocurre con los escritores del Nuevo Testamento. Están repletos de lo que viene antes. De modo que se convierten en maestros del texto bíblico y nos muestran formas de profundizar y de seguir sus pasos para comprender cada vez más la riqueza del mensaje de Dios. ¿Cómo podemos ser fieles a la interpretación bíblica interna como lo fueron los escritores bíblicos? ¿Tiene algún ejemplo concreto? Isaías, en el capítulo 8:20, básicamente dijo: mira, hay todo tipo de personas que están tratando de llamar tu atención. Están los espiritualistas que están susurrando y murmurando, y les gustaría hacerte escuchar lo que dicen los demonios o ya sabes. Y luego está la cultura que los rodea. Todo lo que los rodeaba era cultura politeísta. Los cultos de la fertilidad y los dioses de las otras naciones estaban en todas partes. Por lo tanto, permanecer centrados en las Escrituras era una batalla constante. Pero como dijo Isaías, a la ley y al testimonio. El testimonio inspirado a los profetas. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y generalmente esto lo aplicamos a las doctrinas, pero olvidamos que la Escritura es una doctrina. Cómo interpretar las Escrituras es una doctrina, y por eso me emocioné tanto cuando conseguí atar cabos y me di cuenta de que había aprendido a estudiar las Escrituras observando a los profetas y a los escritores bíblicos para interpretar las Escrituras. Y me enseñaron cómo quitarme los lentes, mis presuposiciones, y decir: Espíritu Santo, por favor, déjame ver a Jesús y su verdad a través de las presuposiciones del Espíritu Santo y no de las mías. Esa es la única esperanza que tenemos. No sucede de inmediato, pero Dios puede seguir despojándonos de esas presuposiciones a medida que interpretamos. Y creo que los profetas lo dicen, que Dios realmente toma el control de tu ser. Jeremías dijo: había un fuego ardiente en mis huesos, no puedo evitar hablar. Y Dios no siempre les da las exactas palabras, pero les da un mensaje que está protegido del error, protegido de la falsedad, de las falsas ideologías, por lo que la única ocasión cuando no tengo que usar mi crítica para tratar de decir: ¿es cierto esto? ¿Es cierto esto? Es con las Escrituras y con los otros escritos inspirados que he probado con las Escrituras. Ese es el único caso, cuando puedo decir que puedo abrir mi mente y dejar que las Escrituras fluyan, porque conozco a los profetas, a Jesús y a los escritores del Nuevo Testamento que se han entregado a Dios, y Él está transmitiendo a través de ellos su verdad unificada y hermosa, y Dios los ha protegido de distorsionar la verdad. Si la interpretación bíblica interna no existiera, ¿cuál sería el resultado? Si no hay unidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, entre los profetas y los profetas anteriores, entonces las profecías mesiánicas desaparecen, ya no son válidas. Y mi ejemplo favorito es el de Mateo 1:23, donde cita a Isaías 7:14. Y este es probablemente el pasaje que los académicos críticos, los escépticos, más citan, porque dicen: venga ya, Mateo no es fiel al Antiguo Testamento. Isaías 7:14 no predice un nacimiento virginal, solo habla de una mujer joven en edad de casarse, y eso ya se cumplió en los días de Isaías, no tiene nada que ver con el Mesías.
Eso es lo que me enseñaron. Desgraciadamente eso me lo enseñó un maestro cristiano. Así que me emocioné tanto que decidí que estudiaría esto por mi cuenta y comencé a escudriñar paso a paso. Y me sorprendí al encontrar todos estos indicios justo en el contexto del mismo Isaías 7:14, que habla del nacimiento virginal de Jesús, el niño que se llamaría Jesús, nacido de María. ¿Puedo compartir algunos de estos indicios que encontré? Pues bien, así es como lo veo. Y he ofrecido, creo que 10 indicios diferentes en el capítulo. Voy a tocar algunos de ellos aquí, rápidamente. El caso es que tiene una dimensión local. Describe a un niño que nació alrededor de ese tiempo. Pero ese niño aparece descrito como un tipo del Mesías señalando al Mesías. Así que hubo un escenario histórico con el nacimiento del hijo de Isaías, mi nombre favorito en la Biblia, un nombre difícil de decir, Maher Shalal Hashbaz, el nombre del hijo de Isaías, y nació en la época en la que se suponía que caería Siria y se suponía que caería Efraín. Sucedió de acuerdo a ese cumplimiento. Pero luego hay indicios de que van más allá de Maher Shalal Hashbaz para hablar de más cosas. Y estas son las pistas. Número 1. En esta sección de Isaías 7, 13, 14 se cambia al plural. Así que no solo está hablando contigo, Acaz. En realidad, está hablando con la casa de David, con toda la dinastía de David. En realidad nos está hablando con todos los que seguirían los pasos del Mesías. Y la profecía tiene una aplicación mucho más amplia que solo para Acaz en ese momento. Y luego está la palabra virgen. La palabra en hebreo es alma y significa, es cierto, significa una mujer joven en edad de casarse. Ahora, si hubiera querido hablar simplemente de virgen, hay otra palabra, partenos o betulá. Partenos en griego y betulá en hebreo, que significa virgen. Pero podría tratarse de una virgen de 120 años, no de una joven virgen, o de una joven virgen en edad de casarse. Sin embargo, alma se refiere a una mujer joven en edad de casarse, pero soltera. Entonces, si es una mujer pura, si es una mujer fiel, se asume que es virgen. Así que esto dice mucho más sobre María que simplemente llamarla virgen. Dice que será joven, estará en edad de casarse, pero no estará casada y seguirá siendo virgen. Dice las 4 cosas. Entonces, Dios, al dar esta profecía, da la palabra correcta que transmite más de lo que se había transmitido con solo usar la palabra virgen. Luego, una tercera idea es que en este versículo del capítulo 7, versículo 14 de Isaías, no hay marcadores de tiempo. Así es como se traduce literalmente, palabra por palabra, del hebreo. He aquí, una mujer joven en edad de casarse que no está casada, está embarazada, que da a luz un hijo y le pone por nombre Dios con nosotros. No hay tiempo. Puede ser pasado, presente o futuro. Así que en otras palabras, la profecía podría tener una aplicación local, una aplicación parcial en el tiempo de Acaz, pero también podría estar señalando hacia el futuro, más allá del tiempo de Acaz. Y eso es exactamente lo que observamos cuando comenzamos a ver lo que sucede después del capítulo 7, versículo 14. Porque cuando nació, el hijo de Isaías no se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Fue nombrado Maher Shalal Hashbaz. Entonces, el que será llamado Emmanuel aún está por venir. Luego pasas al capítulo 8 y en el lenguaje de Emmanuel comienza a adquirir esta dimensión mística, cósmica, como un diluvio. Y es alguien que viene del reino sobrenatural. Describe un reino divino que está llegando, no solo al nivel local, sino a nivel cósmico. Y luego llegas al versículo 18 del capítulo 8, y se dice que Isaías y sus hijos son señales en Israel de los eventos futuros que Dios traerá. Entonces, Maher Shalal Hashbaz es una señal de algo que vendrá en el futuro. Y luego al final del capítulo 8, el lenguaje cambia del nivel histórico, local, al nivel mesiánico. El capítulo 8 habla de una tierra de tinieblas y oscuridad. Pero en cuanto llegas al capítulo 9, versículo 1, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y no hay más oscuridad. Y continúa diciendo por qué no hay más oscuridad.
Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Wow! Este no es solo Maher Shalal Ashbaz. Este es el Mesías. Él es un ser humano. Él es el hijo de David, pero también es Dios, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces Isaías 9:6 nos permite saber que esta profecía del capítulo 7 encuentra su cumplimiento final en el Mesías. Y luego pasas al capítulo 11 y nuevamente se describe el Mesías, esta vez con el lenguaje del vástago. Un pasaje que coincide con la estructura de Isaías 7 a 12. Toda esta sección se llama el volumen de Manuel y tenemos 7:14 aquí, luego 11 del 1 al 9 y después, justo en la parte posterior de esta estructura quiástica, tenemos una profecía más. Justo en la parte superior está el capítulo 9, 1 al 6. Así que está en la parte superior. Aquí está el capítulo 7 y el capítulo 11. Aquí están equilibrados. Toda la estructura está equilibrada del Mesías. Por lo tanto, así es como lo veo yo. Y habrá un diagrama que la gente puede estar viendo sobre esto, que es la tipología, que el tipo estaba en Isaías 7:14. Emmanuel, un niño por nacer. Una virgen dará a luz a Emmanuel. Y luego en el capítulo 8, versículos 1 a 4, hay un cumplimiento local con Maher Shalal Ashbaz. Pero luego pasas al antitipo y en el capítulo 9, versículos 1 a 7, tenemos el cumplimiento máximo con este Hijo que es llamado Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y el capítulo 11, versículos 1 a 9, nos da una descripción adicional del Mesías. Así que aquí mismo, en el contexto de Isaías 7, tenemos todas las pistas que necesitamos para saber que estamos hablando del Mesías. No tienes que esperar hasta que llegue Mateo. Y Mateo, creo, vio estos indicios y pudo usarlos con precisión como una profecía del Mesías. Por lo tanto, basado en esto, concluyo que Mateo, lejos de sacar a Isaías 7:14 de contexto, reconoció el contexto mesiánico más amplio de este volumen del Mesías, capítulos 7 a 12, que la erudición crítica no ve o ignora. Entonces, Isaías predice que el Hijo nacido en su propio tiempo sería un tipo del Mesías divino supremo que nacería de una virgen. Creo que es genial que la unidad se nos muestre allí mismo, en el texto. Creo que por lo general tenemos muchas pistas simplemente en el contexto local, como les he mostrado aquí, sin tener que ir a otros libros para ver el vínculo con el Mesías. Pero junto con mi capítulo, que trata de la hermenéutica interna bíblica, este libro que acaba de ser publicado, editado por Frank Hassel, tiene otros varios capítulos que tratan en profundidad sobre estos principios bíblicos de interpretación que surgen de la Biblia. Así que el mío es solo un paso. El mensaje de mi capítulo es: escucha a los escritores bíblicos. Ellos mismos te dirán cómo interpretar la Biblia. Y estoy muy agradecido de que mis colegas que han escrito los demás capítulos hayan escuchado la Biblia y estén presentando estos principios hermenéuticos. Es por eso que mi capítulo no es suficiente. Necesitas a todos los demás para ver cómo se entrelazan. Y luego creo que estarás encantado, porque aquellos que lean este libro estarán encantados de ver que existe un poderoso conjunto de principios y que no es necesario ser un erudito para usarlo. Estas no son solo herramientas que solo los académicos pueden usar. Estas son las herramientas que usaron Amós y Oseas y muchas personas comunes que fueron profetas, y que hace falta gente común como todos nosotros. Los académicos también son gente común, y ser llamado un erudito lo único que hace es que cuanto más te adentres en el texto, más te des cuenta de lo poco que sabes. Por eso, los eruditos tienen incluso una mayor necesidad de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar estos principios y a escucharle a Él y seguir su dirección. Por eso, recomiendo a todos los demás capítulos de este libro, que forman una unidad para promover la hermenéutica que Jesús ofreció en el camino a Emaús y que los demás escritores bíblicos también ofrecen. Dr. Davidson, muchas gracias por explicarnos este importante tema y gracias por vernos. Hasta la próxima.
Para una comprensión más profunda de este tema, visite adventistbiblicalresearch.org y compre el libro Biblical Hermeneutics and Adventist Approach.